Asamblea Nacional y en estos momentos las fuerzas del orden están en los exteriores del Palacio Legislativo, incluso están permitiendo a los colegas, a los medios de prensa ingresar de una forma ordenada. Ya hay videos que vienen circulando en las redes sociales, pero qué mejor que César García, que se encuentra ahí en la Asamblea, en el Palacio Legislativo. César, muy buenos días. Hola Carmen, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo de forma remota en este instante por la velocidad con la cual se ha estado desarrollando esta información. Como tú puedes observar, yo estoy justamente en la calle Piedrahíta, muy cerca de la Asamblea Nacional. Este es el panorama, quería mostrarte. Están los militares totalmente acordonando la zona después de la emisión del decreto que tú estabas analizando. Vamos a aproximarnos hacia Tú la puerta exactamente, principal de la Asamblea Nacional. Para que nos pueda seguir también el público que nos está escuchando y viendo en estos momentos, ¿en qué punto te encuentras? ¿Cuál es la avenida, la parte de atrás, la parte principal? Por favor, detalles. Sí, mira Carmen, estamos justamente subiendo hacia la Asamblea. Ahí tienes tú el edificio del Pleno de la Asamblea. Sí, esta es la calle Gran Colombia, la calle, una de las principales que conecta con la Asamblea Nacional. Como tú puedes ver, ya hay presencia de los medios de comunicación acá que tratan de ingresar hacia la Asamblea. Voy a llegar hasta la misma puerta de la Asamblea, a mis espaldas, desde la calle, ahí donde tú estás viendo en este instante, es el Parque del Ejido, y frente está el Parque del Arbolito, que es el punto en donde tradicionalmente las agrupaciones indígenas se conglomeran para realizar medidas de hecho. Todo ese perímetro, 2 cuadras a la redonda de la Asamblea Nacional, ya se encuentra acordonado, como tú acabas de escuchar. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acaba de expresar su respaldo ante la decisión del presidente de la República. Esto ha hecho que no solo la Asamblea Nacional, sino todos los edificios estatales en este momento se encuentren militarizados. Así es. Hemos tenido imágenes a través de redes sociales de cómo están saliendo más militares desde los recintos a nivel de la ciudad capital para poder salvaguardar inclusive el ingreso a la ciudad capital. Eso te quería preguntar, César, cuando tú estabas movilizándote o trasladándote hasta ese punto, ¿cómo se vive en estos momentos ahí en Ecuador? ¿Hay una sensación, una percepción? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ha amanecido obviamente convulsionados tras esta noticia, pero evidentemente, ¿qué nos puedes comentar? Bien, el presidente de la República ha utilizado una estrategia alrededor de todo esto para poder muy temprano aprovechar la coyuntura y evitar que los asambleístas puedan sesionar desde las 9:30 cuando se tenía previsto. Nos sorprendió a todos porque muy temprano da esta cadena nacional en la cual termina ejecutando la muerte cruzada. Y esto ha impedido que los asambleístas puedan llegar hasta este punto. Mira, César, Carmen, eso que vemos en los alrededores es algo muy normal, muy común, porque vemos un contingente policial muy fuerte, un cordón policial ahí que se ha instalado en los exteriores. De ninguna forma, Carmen. Esto corresponde en la ejecución del decreto presidencial, el despliegue de estas características de los militares. Voy a girar la cámara, Carmen, para que tú puedas ver toda la situación. Mira, aquí tenemos una imagen desde todos los puntos de ingreso hacia la Asamblea Nacional. Este es el panorama. Ahí se encuentran los militares resguardando absolutamente todo el perímetro en los alrededores de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos la fachada que el día de ayer les mostrábamos a ustedes por donde ingresó el presidente de la República. La medida incluye un operativo conjunto con la Policía Nacional. Como tú puedes ver, incluso los grupos motorizados se encuentran aquí. Y la puerta de ingreso del Pleno totalmente cerrada. Los asambleístas no han podido acercarse acá. Estamos nosotros atentos porque, como le explicaba Lucía a primera hora, cuando derrocaron al expresidente Lucio Gutiérrez, se dio una situación similar en donde los militares se tomaron prácticamente el edificio del Congreso en aquel entonces. Y lo que optaron los
congresistas de esa época es sesionar en el edificio de Ciespal, un edificio alterno. Ajá. Recuerda que la institucionalidad no está representada necesariamente en el edificio, sino que los asambleístas tienen la capacidad de sesionar y ya lo habían advertido. Tú también tuviste entrevistas en las cuales ayer, incluso en vivo contigo, Mireya Pazmiño señalaba que ellos iban a desacatar este decreto, por lo cual estamos a la espera de qué reacción van a tener las agrupaciones políticas para saber si se van a reunir y sesionar en algún lugar alterno. Estoy caminando justamente hasta una de las arterias principales en materia vial de la ciudad capital. Esta es la avenida 12 de octubre. Vemos que hay tránsito en esta arteria. Obviamente, si tú taponas esa vía, se genera un caos en la ciudad. Pero ahí tienes tú todo el cordón policial, las vallas que se han dispuesto. También ahí tienes el hospital Eugenio Espejo, que está frente al Parlamento ecuatoriano. Este es el panorama a esta hora. César, Carmen, importante, ¿qué va a ocurrir? Importante estas imágenes que nos están mostrando. DNews está presente en jornadas históricas de la región, América Latina y también del mundo. Y en estos momentos se encuentra César García, presentador, periodista desde el Ecuador, narrando, caminando, describiendo el ambiente que se vive en los exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y hay algo importante que me gustaría conversar contigo, César, porque me parece que es algo de lo que se va a discutir. En cuanto al, por ejemplo, tú nos comentabas, ¿no?, el lugar, el ambiente, incluso que con antelación o en años pasados quisieron sesionar cuando ocurrió un episodio similar. Y ahora lo que ha dicho Mireya Pazmiño, César, a Lucía, incluso en la mañana, es que ellos están viendo la posibilidad de sesionar a través de vía Zoom y de esa manera poder seguir con este juicio político. Hace instantes también teníamos a otro asambleísta del oficialismo y nos decía que eso era totalmente ilegal, que no se podía, porque el decreto ya estaba. Entonces, me imagino que también durante esta jornada vas a seguir recogiendo testimonios y opiniones a favor y en contra. Pero lo cierto es que la gran pregunta, ¿se podría sesionar a través de Zoom cuando ya el presidente Guillermo Lasso ha disuelto el Congreso? Es una cuestión de interpretación constitucional. Ambas instituciones representan al Estado ecuatoriano. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado ecuatoriano y tiene la potestad hasta último momento, hasta que no haya un fallo de la Corte Constitucional, una evaluación post-mortem, de hacer lo que ellos consideren. Ahora, si eso es constitucional, solo el máximo tribunal de este país, la Corte Constitucional, es la que podrá establecer lo que tendrá que corresponder y si se apegó la decisión del presidente de la República a lo que manda la Constitución. A criterio muy personal de la experiencia que tenemos, es una potestad del presidente de la República aplicar la muerte cruzada, como así lo era en el año pasado cuando la Asamblea trató de aplicar la misma figura, argumentando también una grave crisis y conmoción social. Tan solo que en ese caso no encontraron los votos necesarios. En este caso el presidente de la República no necesita de una mayoría calificada, como tú sabes, sino en su condición de presidente de la República podría aplicarlo. Ahora, sin duda alguna, la Corte Constitucional tendrá que revisar, pero en la medida en la que se autoconvoquen rápidamente los jueces de la Corte, tendremos una claridad al respecto de ese tema. César, lo que hay ahorita es un sinnúmero de incertidumbres. Claro que sí. ¿Hay un plazo que tiene la Corte Constitucional para ver si se plantea esa queja? No está estipulado, Carmen, en la Constitución si es que hay tiempos respecto a eso. Se pueden convocar de forma inmediata. Yo pienso que por responsabilidad con la sociedad ecuatoriana esto debería ser en las próximas horas. Sin embargo, ese tema podría tardar. Lo que es cierto es que de momento el presidente disolvió la Asamblea Nacional y por ello es que las Fuerzas Armadas han respaldado el orden constitucional. Tú sabes, y ellos lo acaban de decir, no son un organismo beligerante, ellos son obedientes a la sociedad civil. En el marco de la Constitución han decidido que esta es la resolución del presidente de la República. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Sí. De inmediato el Consejo Nacional Electoral deberá llamar a elecciones anticipadas. 6 meses transcurrirán de aquí en adelante para que el presidente pueda gobernar mediante decreto. Será muy interesante saber
¿Qué decisiones serán las que se van a incorporar durante estos 6 meses? Recuerda que había presentado una reforma tributaria de materia urgente que tenía que ser tramitada en el lapso de 30 días. Pienso que será una de las leyes que serán aprobadas inmediatamente vía decreto. Otra será la que tenga que ver con materia de seguridad. El presidente tiene una situación muy difícil por delante porque tiene que comenzar al mismo tiempo a preparar su campaña electoral. En 6 meses, con una desaprobación que supera el 80%, el presidente la tiene realmente difícil para poder lograr que el pueblo nuevamente le apoye con el favor en el voto en las urnas. César, y recuerdo muy bien ayer en nuestro enlace, precisamente en esa entrevista que tuvimos con la asambleísta Mireya Pazmiño, de esta eventual episodio que podría generarse, ¿no? A ver si van a desconocer o lo van a aceptar, pero ellos claramente dijeron, no, vamos a desconocer. Aquí también es importante ver las estrategias que podrían colocar sobre la mesa la oposición. Entonces vamos a estar muy atentos también de esa medida porque en esta jornada puede ocurrir de todo, pero bien como tú lo has explicado, ya se disolvió la asamblea, ahora hay convocatoria a estas elecciones y algo también, un detalle importante que has mencionado, esta campaña. ¿Cómo sería esta campaña? ¿Cómo poder revertir esas cifras de popularidad que están por los suelos? Y te añado algo, Carmen, te añado el hecho de que, perdón. Sí. Tenemos a César García en vivo desde los exteriores de la Asamblea Nacional Legislativa. De esta forma, este es el panorama que se está viviendo en estos momentos en los exteriores de la Asamblea Nacional Legislativa. Está militarizado, hay un cordón policial, hay un cordón militar en todo el perímetro luego de la decisión del presidente Guillermo Lasso